La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. ¿Qué tenemos de eso? O sea, explicó la ¿De fórmula los carbohidratos o los de los hidrocarburos? combustibles. Ok. De los combustibles. Ok. De los combustibles. ¿Qué dije yo? Tenemos ¿Carbohidratos? un especialista aquí que nos va a aclarar eso. Ahora, lo que yo entiendo es que lo que encarece los combustibles no es la ley, sino factores que están fuera de la ley, como es la comercialización, el transporte. Fíjate que Anadega antes de que le fijaran... Vivía haciendo huelgas. Hacía una huelga todos los meses, Anadega, y no ha hecho una huelga más. Pero que además de eso, las estaciones de combustible parecen cosas de fuera, Butín. Y Anadega es... Óyeme, y antes eran negocios. Ventura. Y Anadega opera en el gobierno de Plutón, ¿verdad? Sí, pero espérate. O sea, Anadega no está ni aquí Pero bajo espérate, registro de o sea, ley. pero el hecho que tú defiendas a Anadega... No, pero- yo no defiendo a Anadega, yo ni conozco a Anadega. Entonces, ¿por qué te altera? No, porque tú dices que Anadega es que... No, yo le estoy recordando a la gente, porque ese es un factor, no es determinante. ¿Y los ese gobiernos? solo, ¿Y los ese gobiernos? solo. Pero ¿Y los óyeme, gobiernos? ¿tú sabes cuánto se gana una bomba por cada galón que echa de gasolina? No tengo idea. 10 pesos. Ajá. ¿No es eso? No, 23. 23 pesos por cada galón que echa. ¿Pero y quién se lo permite? La Oye, ley. 23 pesos. La Ahí está el ley. transportista. No, pero vamos a presentar a nuestro invitado, espérense. Sí. Ustedes son muy acelerados. Tenemos aquí un invitado de lujo, especial, el ingeniero Ramón Alburquerque, especialista, realmente una vastísima cultura general en todo. Todo lo que nos hable el ingeniero tiene sustentación. Un intelectual de este país. Y vamos a... Se ha dedicado a estudiar, no habla plepla. Vamos a disfrutarnos esto. Queremos en un Y momento pendiente. dado la participación de ustedes y está pendiente. Juan Ubiere, a propósito de la noticia que se Del acaba de llamado a dar, huelga. que va a ser paro sorpresa en cualquier punto del transporte que él controla, y Llámalo. que nos vamos a comunicar con Juan Ubiere para que nos diga en viva voz en qué consiste esa determinación de comenzar a paralizar el transporte, y una denuncia que le ha hecho hace muchos años, que es el tema de la mafia del combustible entre empresarios y gobierno. Bueno, le estamos dando seguimiento Combustible que a exoneran y este lo venden. tema. Y el sector del transporte en el cual está también. Y también el caso de los secuestrados, que ya esto da para un guión de una nueva película. Hay muchas especulaciones, nosotros no nos hacemos eco de especulaciones, ni siquiera Pero, esos videos que nos han llegado. Pero hay guiones malos y guiones buenos. Qué Cuando barbaridad. cuando viene después un guión malo. Lo que pasa es que hay tantas especulaciones de gente que dice como que de autosecuestro. O sea, la gente No, es eso tan es- ligera. esos son juicios Entonces, de unos valor. videos que ellos salen comprando en Haití, evidentemente fueron hechos antes de, porque ellos estaban rodando una película en Haití. Y comparten amistades en Haití, por lo visto. Y hablan el creol. Bueno, es que ellos han ido a otras producciones en Haití a dar soporte a productores de Francia, Italia y todo eso. Sí. De manera que no caigamos en lo ligero de las redes. Vamos a investigar. Por esos medios como estos, en lo que nosotros estamos, más que primicia, nos interesa la verdad. Nos interesa encontrar la verdad. Como es la Por verdad, eso confrontamos. como es la verdad, aquí tenemos a Burquerque para que nos aclare. Eso es los así. combustibles. Buenas tardes, señor Alburquerque. Bueno, Esta es la buenas Radio Realidad. tardes, buenas Bienvenido, tardes. ingeniero. Sí, muchas gracias. Mira, el tema de los combustibles tiene muchas aristas. Lo primero es que hay que comprender cómo se produjo la instalación de la refinería, porque la refinería influye mucho en el precio de los combustibles. En 1969 aquí solo habían 4 marcas de combustible que eran los que tenían el monopolio total. O sea, del Shell, mercado. Texaco, eso. Eso. Entonces estaba Sinclair, que luego la vendió y ¿Esa era la cuarta? Vino Isla. Vino Isla, correcto. Pero Isla entró por Sinclair. Entonces estaba la refinería. Pero un país pequeño no puede construir una refinería cualquiera. No puede ser una refinería de Pero alto. dependía de Shell, yo creo, la Sí, refinería. sí. ¿Ah? Sí, claro. Sí. Una refinería no depende de un país pequeño, no puede tener una refinería completa, no puede. Aquí nunca se ha refinado ni se ha procesado petróleo virgen, sino que se hace una refinería para que produzca apenas lo que el país consume. Porque a una nación tan pequeña, con una refinería tan pequeñita, si un día le sobra gasolina, dísela, ¿a quién se lo va a vender? Tú tendrías casi que regalarlo. Si sale al mercado, quiero vender tantos miles de galones, nadie le va a hacer caso. Entonces, la refinería
se concibió para que produjera los derivados que el país consumía. En ese momento. Un poco menos, ¿De claro. cuánto? ¿De cuánto porcentaje? En promedio? Antes, Ajá. el país, en esos años, cuando se inició en 1972, el país apenas consumía 6.5 millones de barriles de petróleo. Hoy consume cerca de 50 millones. Entonces, era una refinería tan pequeña y por eso procesa un crudo llamado reconstituido. Cada 30 días o cada 40, la refinería tiene que enviarle a sus suplidores la fórmula del cóctel que quiere recibir. Entonces, esas refinerías toman un crudo ligero cualquiera y le ponen lo que le haga falta y eso es lo que nos envían. Eso hay que saberlo. Entonces, la refinería... La regular, la óptima, la que sé yo cuánto. Claro, no, después vienen... No, porque la gasolina no es un producto, no es una sustancia, es una mezcla de sustancias. En la gasolina intervienen como 25 productos distintos. Ingeniero, cuando yo pido la estación, écheme de la buena. Sí, está bien, pero lo que quiero Pero decir... funciona eso. Sí, Realmente sí, hay claro. una buena y una... Sí, déjeme decir. O una mejor y otra. No, eso, ese es, es el octanaje. eso es como el negro y el blanco. No hay ningún color bueno. Ujú. Es el que ajuste a las No le dé mucha circunstancias mente a en él. que se vive. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la refinería se van sacando distintos componentes integrantes del petróleo. Ahí usted tiene metano, etano, propano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, etcétera, que son los que intervienen en las gasolinas. Entonces, toda gasolina tiene un 20% de GLP, de propano y de butano. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la refinería se ha ido quedando sin mercado. Cuando yo redacté la ley de hidrocarburos, sí, la ley... Porque hay gente que trae la gasolina procesada. Ya. Ahora voy. Cuando yo redacté la ley de hidrocarburos, dije, ¿y por qué tenemos que aceptar que en el país solo 5 ¿De empresas qué año estamos hablando? puedan... El año 2000. Ok. Esa historia tiene... Esa ley tiene una Usted historia... era presidente del Senado. Yo era presidente del Senado, pero no quiero entrar en cómo Leonel se la pidió a Peña. Peña le dijo que sí, entonces yo la hice, se No, la pero mandé. Ese no es el entró. tema de esta Pero clase. bueno, eso es otra cosa. Sí. Entonces, esta ley, dije, ¿para qué continuar con este monopolio? Voy a redactar un artículo para ponerla en él, que fue el siguiente. Toda empresa que muestre al Ministerio de Industria y Comercio que tiene la capacidad instalada y la solvencia moral, técnica y financiera para importar combustible tendrá derecho a que se le emita una licencia de importador. Entonces, yo luego hice una reunión en el Hotel Usted Embajador. abre una caja de Pandora. Claro, Ahí. no caja de Pandora, no, ese es el libre mercado. Entonces, mucha gente entró al mercado. Antes habían 4 y la refinería 5, ahora hay 106. Entonces, la refinería ha ido perdiendo mercado y de 85% de cuota del mercado que tenía, apenas tiene ahora 36%. Oh, wow. Pero algo más grave es que Casi de 50. ese 36 no lo puede refinar. ¿Por qué? Porque es tan vieja y tan atrasada ya que no produce productos con la calidad que las normas actuales ambientales y de calidad exigen. Y entonces solo puede producir la mitad para importar la otra mitad para mezclarlo y entonces poder tener la calidad mínima de venderlo aquí. ¿Me expliqué? Sí. Entonces la refinería ha presionado al ministerio para que le aumente los márgenes a los importadores para que no sigan reduciéndole la cuota. Ya entendieron ok. cuál es la cosa. Ingeniero. ¿sí? Vamos a concluir que la gente entienda de dónde que viene el precio de los combustibles. ¿Cómo se estructura para que echemos el precio al consumidor final un galón de gasolina? Bueno, mira, Puerto Rico está apenas a menos de 150 kilómetros de República Dominicana. Y ellos tienen el DACO, Departamento de Asuntos del Consumidor.
y tienen informaciones y dan seguimiento en una constante defensa del consumidor, porque para eso es el Estado. ¿Para qué pagamos todos nosotros los impuestos? Para que todo lo que el Estado maneje, el gobierno, sea referente, sea digno de tomarlo como modelo. En Puerto Rico apenas los márgenes de comercialización llegan a un 12%, en Estados Unidos a un 11, un 12%. O sea, que ese es el margen. Aquí es un 24%, Uf. porque el negocio de los combustibles es un negocio en efectivo, es un negocio dinámico, es un negocio Muchos que lo que intereses. se le llama Muchos. se le llama en economía de turnover, el cambio, es decir, la dinámica, el flujo, la fluidez es tan acelerada que a un 12, un 13% es un porcentaje Entonces, muy ahí viene alto. una pregunta obligada, y aquí, entonces. perdón, y aquí es un 24. Ahí viene una pregunta obligada. Ahora, perdón, Perdóneme, ingeniero. ¿Cuánto de ese 24 se corta por yo le la voy vía a de la ley? explicar. Por yo, vía de la ley. yo le voy a, de le- hidrocarburos? le voy a explicar. ¿Qué pasa? Que los márgenes de comercialización no son tratados en la ley. Eso se le agregó. No, esa era una práctica que se maneja porque lo correcto sería que estuviera en un libre mercado, en una economía de libre mercado, que no hubiera fijación de precios, que los precios los fijara el propio mercado, la competencia O sea, que yo pueda vender mi gasolina a un precio y si al tú quieres la precio vender y a el otro. otro la puede vender a Claro. precio distinto. Ahora bien, como se fija el precio, entonces, ¿cómo se fija? Semanalmente. Hay varias fijaciones. Primero está el cálculo de la ley del precio de paridad de importaciones. ¿Qué es el precio de paridad de importaciones? Es el precio a que sale el combustible puesto aquí en el país. ¿Por qué se habla de eso? Porque cuando se construyó la refinería, Balaguer era el gobernante y él dijo, yo acepto que se instale una refinería, que la refinería fue mediante un acuerdo entre el Estado y la Shell. Y la Shell Capital tenía, americano. no, es un capital prestado, de ahí nadie puso un chele, lo puso la Japan Gasoline Corporation y Nissho Iwai, que fueron los que lo financiaron y lo construyeron, y luego la refinería se pagó a sí mismo, pagó el préstamo. Pero Balaguer dijo, no puede el precio a que salgan los combustibles en la refinería ser mayor que el que saldría si se importa. Entonces, desde entonces se habla del precio de paridad de importación. Ok. El precio de paridad de importación ya estoy entendiendo. sí está sí, la ley sí indica. El dólar estaba a La la par ley en el- 112 sí indica cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? No estaba a la Bueno, par. más o menos. No, estaba- porque esa ley yo la redacté en el 2000. No, estoy hablando Y de los ya para- principios, sí, de los 70. Ya para el 2000 estaba como al 12 por 1. Entonces, primer componente de la fórmula de paridad de precio, el precio FOB, a cómo se compra el derivado, cualquiera que sea, en el lugar donde se compra, free on board, eso es lo que quiere decir FOB. Ese precio, el Ministerio de Industria y Comercio lo maneja y lo mete en la fórmula sin investigar realmente El precio. si es el precio real, si es el que le dan los importadores. Ya dije que en vez de 4 importadores y la refinería, hay 106. 106. Entonces, imagínese usted dándole tantos precios distintos. Pero lo correcto sería investigarlo. Aparte del FOB está el costo de flete. Bueno, ¿cuál es el precio real de El verdadero costo. El verdadero. Los inflan. ¿Qué quieren Ah. hacer? Porque a ellos les conviene que haya un precio de paridad más alto. Entonces está el Mayor beneficio. Está el costo del seguro. Entonces está el costo por terminal. Entonces está el costo de manejo, arrimo. Y luego está otra cosa que le inventaron y se la pusieron, que no figuran en la ley, pero figuran en la fórmula, que es
otros costos. Oh, wow. O sea, alguien se inventó algo, así mismo. Como misceláneos. Así Imprevistos. misceláneos. No, pero hay algo wow. más grave. Ni siquiera imprevisto. No, pero hay algo más grave. imprevisto. El último, ríanse, el GAL, ¿Qué es el GAL? gasto por administración de la ley. Un ministerio cobrando por hacer lo que hace Pero, ¿y cuando para qué su con ministerio presupuesto está? para su presupuesto Sí, está pero en la ley de correcto. gasto público. Entonces tiene un ¿Para GAL qué cobra? que lo manejarán lo han manejado los ministros a discreción. Ingeniero, quiero hacer... Hay varios cortes en el discurso del presidente. ¿Usted escuchó el discurso? Claro. Este primer corte donde habla de los hidrocarburos justamente, yo quiero que lo escuchemos y aprovechar la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Ramón Alburquerque. Por favor. El país tiene un sector avícola y porcino muy bien desarrollado y organizado, que es garantía de que la población goce de un suministro estable de carne de pollo, huevo y de cerdo. Desafortunadamente, este sector depende en gran medida de insumos importados, cuyos precios en los mercados internacionales, incluyendo los altos costos de transporte derivados del aumento del precio del petróleo, han experimentado alzas exorbitantes que se traducen en aumento de precios para el consumidor local. Del 16 de agosto hasta la fecha, el precio del petróleo ha aumentado en más de un 45%, pues para nuestra llegada al gobierno se cotizaba en $42.34 el barril y en este mes de febrero llega a estar a $63 el barril. Con el gas licuado de petróleo el aumento es aún más grande, de hasta un 79%. El gobierno, solo en estos 2 meses de enero y febrero, para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley, ha tenido que asumir unos costes de casi 1.000 millones de pesos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. Bueno, estos fueron uno de los 117 aplausos. ¿Qué piensa usted? Bueno, no, que el presidente tal vez lo que quiso decir que va a revisar el sistema de fijación de precios. Por lo siguiente, porque resulta que cuando el petróleo estaba a $108, la gasolina se vendía a 240. ¿Cómo ahora se puede estar vendiendo a 233 cuando está a $63 el petróleo? Hay incoherencia ahí. No, porque si vamos a meternos en coherencia, vamos a mencionar eso. Algo anda mal. ¿Qué ocurren estas cosas? Cuando estuvo incluso a $140, se llegó a vender a 260, 258. ¿Y en cuánto Pero estaba ahora el está dólar? a 63 y se está vendiendo a 233 Pero- la premium. No hay una Sería relación. importante también ¿Cómo la mitad? saber el valor del Oiga, dólar en el ese petróleo tiempo. está a 63 y antes estuvo a 140 y cuando estuvo a 140 se vendía a 260 y 270 Y el dólar lo que ha y subido ahora que está a 63 se vende a 233, casi el mismo precio de cuando estaba a 108. ¿Qué explica eso? Eso explica que hay que revisarlo, pero además Algo está mal. Pero también en hay un esta- factor importante a considerar. mire, las cosas que yo recomiendo son las siguientes. Primero, que Industria y Comercio cree un departamento de inteligencia fiscal. Todos los sistemas. Usted sabe quién protege la seguridad del presidente de Estados Unidos. Bien. A lo mejor usted cree que la FBI o la CIA. ¿Quién? The Treasury Department, el Departamento del Tesoro, es el organismo de quien depende la fuerza o el cuerpo o la unidad que protege de inteligencia y todo al presidente de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los departamentos fiscales tienen sistema de inteligencia porque el Estado está obligado a recibir las informaciones que le dan las empresas y los ciudadanos
pero no puede tácitamente recibirla como buena, tiene que comprobarla. Y entonces en materia... O sea, constatar. el instinto humano es la evasión fiscal. Claro. Entonces el Estado que sabe eso, tiene que asegurarse de que la información que maneje sea de calidad. ¿Por qué usted se ofendió? Porque ese periódico puso en boca de Juan Ubiere una intención que él no tuvo. Porque usted maneja que usted maneja la credibilidad pública. Y entonces a usted que no le van a creer si está difundiendo cosas Correcto. que no son. Además, Entonces el Estado no puede manejar cualquier El cosa. activo de los comunicadores es la credibilidad, que la gente cree en uno. Eso es un Además de ese elemento. departamento de inteligencia fiscal. Ese es un elemento de inteligencia fiscal. Segundo, debe ser eliminado todo factor o componente de esa fórmula que no tenga vínculo directo con los costos reales. Eso del GAL, otros costos y cualquier otra cuestión ahí debe ser eliminado. Tercero, debe plantearse el país lo siguiente. Hoy, aquí hay 750,000 motoconchistas. Aquí hay, para poner claro, porque la gente a veces se confunde, 4.6 millones de vehículos de motor. Pero de eso el 67% son motocicletas. Entonces aquí hay 2.6 o 2.5 millones de motocicletas, de vehículos de dos ruedas. Pero de esos 750,000 son motoconchistas que se ganan la vida transportando personas en motores. Cada día trabajan aproximadamente 600,000 que consumen de medio galón a 3/4 de galón de gasolina premium, que es la que ellos siempre compran. Gasolina premium. Sí, claro. Motoconchistas. Ahora, Los motoconchistas. Ahora, sí. ¿Por qué? Porque un motor le da a usted 250 y 300 kilómetros por galón. Entonces, ¿para qué usar gasolina mala? Es una tontería usar la mala. Y un día, ahora el principal combustible en este país es el GLP, pero antes era la gasolina. La gasolina, solo el consumo anual son 300 millones de galones, y yo mirando las estadísticas veo que casi 175 millones son gasolina premium, y cuando me pongo a investigar es que los motoconchistas, eso es lo que, claro, sí. Entonces cada día variable. Consumen como medio millón ¿Y de dónde cae en galones, el perdón, en el punto cada día consumen como medio millón ¿Y dónde cae de eso? galones, y le pagan al Estado 13.700 millones. Entonces, ¿cómo el Estado puede justificar que le cobra impuestos a esa gente tostándose el espinazo y entonces se lo va a exonerar a las grandes empresas y a las grandes mineras? Ese es el principal cambio. En este país no se le puede exonerar un galón de combustible a ninguna gran empresa. Oiga, le regalamos el mineral, que es la materia prima, y encima de eso burlamos a poner nuestro pueblo. Ingeniero, ¿y el presidente puede cambiar eso de un día para otro? Oiga. O es una estructura muy fuerte, o puede, requiere un proceso. Puede irlo cambiando. No, porque en honor a la verdad, yo quiero que seamos sensatos, No, reales, pero, ¿no? Objetivos. Objetivos. Pero es que... Porque de que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Eso es un abuso. Pero el punto 3, pero es que espérate. usted dijo punto 1. Sí, pero yo voy, a mí no se me olvida, tranquilo, tranquilo. No desesperéis. No desesperéis. Mire, las empresas reclaman seguridad jurídica y el pueblo no puede reclamar seguridad jurídica. Claro. Resulta que esas cosas tal vez fueron procedentes en el momento en que se hicieron, pero no tienen que ser eternas. Correcto. ¿Y por qué si Falcon Breeze firmó un acuerdo en 1970-71, que fue cuando se firmaron? Eso se va a permanecer, que hoy en el 2021 todavía haya que exonerárselo. No, man. Pero cuando antes se regalaba, mire, el costo estructural de los combustibles. ¿Pero cómo se llega a ese en punto, 1900, ¿Cómo que logran en eso? 1970 era tan solo el 3%. Producto de chantajes Oiga. en circunstancias y coyunturas El determinadas. costo estructural en la economía de los combustibles era el 7% y hoy son el 23%. Y los gobiernos cedían ante esos chantajes Entonces, para mantener eso no estabilidad. puede ser. Pero eso Bueno, se parece al peaje sombra.
Eso es uno. Otra cosa. De seguridad jurídica y mira cómo no tienen el dedo metido. Entonces el gobierno, ¿para qué son los presidentes? O para llamar, como Trump llamó a las empresas investigadoras en microbiología y en biotecnología. Tienen que hacer una vacuna. Eso tiene que hacer el presidente. Miren, señores, yo hubiera hecho con esa empresa de los peajes, usted, el presidente. si haría. yo hubiera sido el presidente, yo llamo a esta gente de ese peaje, de esa autovía hacia Samaná, y le digo, mire, yo tengo una presión de la sociedad que no soporto. Porque eso no se quita. Hay Ustedes una asunto de se van- seguridad jurídica internacional. Perdón, usted se va a ganar 27 mil millones. Y eso llora la presencia de Dios. Yo no puedo, eso es insostenible. Ustedes tienen que convenir conmigo que eso hay que cambiarlo. Entonces, otro Pero tema. ingeniero, perdón, ¿cómo se hace uno? Eso lo filmó yo creo que Leonel Fernández. Cuando un presidente hace una negociación con una firma internacional, porque eso es una firma internacional colombiana, ¿no? Una concesionaria que hizo eso. Y el acuerdo fue, a 30 años creo, si no se logra tanto que yo cuánto anual, que no resiste a nadie. tienen que darnos, subvencionarnos eso. Que no resiste Pero a nadie. entonces eso lo hizo un Pero usted presidente en nombre del pueblo. Pero ¿cómo uno quita eso? Si un presidente corrupto, estafador, Ah. nos embarga, también eso va a pero permanecer. eso es lo que pregunto. No, ese es ese argumento. Pero entonces después viene la comunidad internacional a Pero protestar de que no damos seguridad jurídica. Pero ¿quién le ha dicho a usted? Y el canal de Panamá no es la cosa más importante del mundo. Y Torrijos logró que el presidente Jimmy Carter aceptara y firmara. Y se lo regalaron a Panamá. En el mundo no hay nada grande después que Dios hizo el universo en 6 Así es. días. Eso es, el que tiene voluntad política lo hace. Bueno, el presidente dijo que lo iba a hacer. Don Antonio, Esto del peaje sombra. Don Antonio encontró y dijo, yo quiero que esa mina de oro sea de nosotros. Y esos señores inversionistas que eran los dueños de la mina, él los llamó y le dijo, mire, yo le voy a dar 70 millones por eso, pero que yo me estoy ganando 200. Yo necesito esa mina es de este país, yo no puedo. Ahí había permitir. voluntad. Y ahí había Sí. voluntad Voluntad y política. seriedad, además. Trujillo en el 1955 llamó la Stone Weston, que era la dueña de todo el sistema eléctrico. Le dijo, ustedes no pueden seguir aquí ya. De manera que, ¿Qué usted le dice a Luis entonces? entonces, que haga esas mismas cosas, Claro. porque él es tan presidente como aquellos Van 6 meses, presidentes. pero Otros estamos temas, alertas. Otros temas que hay El punto 3. que hay que corregir, además de todos los márgenes, porque es que los márgenes hay que explicarlos. Esto no es para crear ponzoña ni cizaña, es que son cosas lógicas. Ustedes me van a acompañar en entender esto. Yo soy de un batey, que de Tarana, la ¿no? provincia, no, del ¿De cuál Batey es usted? Gonzalo. De Ahí Gonzalo. pegadito de Pegadito Tarana. ahí. Bueno, entonces, allá una gasolinera se le está gastando el combustible y quiere 10,000 galones. Llama a su marca y por esa llamada, como la resolución de precio dice que al distribuidor le toca 13,76 si la gasolina es premium y 12,40 si es regular, entonces esa llamada, 10,000 galones a 12 en promedio, 12,50 o 12,70, va a generar 130,000 pesos por ese camión, por solo recibir esa llamada y despacharlo. Y por algún costo que tenga almacenar la gasolina en algunos Ahora, tanques, perdón, en sus tanques. perdón, ingeniero, Perdón. ¿en qué año fue que se fijaron esos márgenes? Ahora. Sí, eso pero se- también atiéndame. funcionarios Pérez del PLD se metieron al negocio de los combustibles y son los dueños de todas esas grandes Bueno, cadenas. pero eso le toca. Hay que ver por qué el- aumentaron. No, pero que eso no es lo importante. Hay que ver todas lo las aristas. importante es que el 5 de julio el pueblo cambió de gobierno y el que está gobernando ahora, yo les voy a preguntar, ¿y tú vas a soportar eso y aceptar eso? No debería ser. Porque entonces, ¿para qué te O cambiaron? sea, funcionarios ¿Para del qué pasado cambiaron? gobierno vaquearon a algunos empresarios. Claro, por eso Muchas de aumentaron esas los márgenes. empresas son de grupos de ellos. Tú lo sabes. Bueno, todas esas entonces, nuevas gasolinas ¿qué quiero son de los decir? funcionarios ¿Qué quiero decir? pasados. Que esos márgenes Eso es lavado. son exorbitantes, pero asimismo para cada una de las etapas. Son los distribuidores
los gasolineros y los transportistas. ¿Sabía usted que si un tanquero de esos, de 10.000 galones, va de la refinería a Jaina, que le queda ahí al lado, le pagan 5.68, igual que si va a Jimaní? Entonces alguien pudiera decir, bueno, pero eso está bien porque gastan tanto yendo a Jimaní y gastan tanto yendo a Pedernales, y para que sea un solo precio, es mejor que sea así. Pero ¿y dónde es que se consume el 70 y el 80% del combustible? Es aquí, en la zona metropolitana, en Santiago, La Vega, San Francisco y San Cristóbal y en el este. Entonces, esos lugares verdaderamente lejanos no se consumen ni el 5%. Entonces, resultaría lógico y equilibrado si esos sectores lejanos tuvieran un gran consumo. Distinta, sí. Pero como todo se concentra aquí, eso es exorbitante. Y yo me pregunto, si se quiere hacer justicia, todo eso hay que revisarlo. De todas maneras, el presidente ha dicho que lo que viene es la revisión, porque hay que suponer que eso no se va a hacer. Mi planteamiento es diciendo lo que yo entiendo que debe hacerse para que se haga bien, para prevenir, que es muy peligroso. El único que tiene dignidad en el país no es el presidente. Ahora, los adulones creen que solo el presidente tiene dignidad. La corte adulatoria. Y los que hicimos campaña y convencimos a este pueblo para que votara por el PRM, que no somos presidentes, también tenemos dignidad y quisiéramos que el partido no haga un papelazo. Usted tiene que estar en este gobierno. Dice, no, yo no quiero estar. No, pero usted yo tiene que dije estar. Se no, necesitan que sus no me lo conocimientos proponga. aquí. Pero bueno, pero yo lo estoy de todas maneras sirviendo al país, porque yo tengo Los Sabios en la Z, tengo otros programas, tengo mi propio canal en YouTube, y entonces siempre Los estoy verdaderos gobiernos a son los medios. Usted me espera un disposiciones segundito, ingeniero, con el perdón de una noticia que queremos actualizar. Ocurriendo ahora. Ocurriendo justo en este momento, Jenny Berenice dice que el Ministerio Público cuenta con suficientes pruebas para que se le mantenga la prisión preventiva. Destacó que habrá más personas detenidas, al tiempo que aseguró que los allanamientos a la Cámara de Cuentas realizados encontraron pruebas que vinculan a los imputados. Maestrada, esta decisión del tribunal de rechazar el pedimento de ustedes en esta revisión de medidas. Eso es una decisión del tribunal. Lo que se decidió no fue nada de fondo. El Ministerio Público sí lo que reitera es que está en plena condiciones de conocer el proceso, pero no solo en las condiciones iniciales cuando presentamos la solicitud de medida de coerción, sino que hoy el Ministerio Público tiene cientos de pruebas nuevas en el proceso que hacen que la situación de los imputados sea cada día más grave frente al proceso. Las condiciones que tenía el Ministerio Público cuando solicitó medida de coerción y la que tiene hoy son distintas. Y son distintas, reiteramos, porque las condiciones de los imputados frente al proceso hoy es mucho más compleja, y es más compleja por la cantidad de evidencias que el Ministerio Público en allanamientos y diligencias varias que ha hecho posteriores a la solicitud de medida de coerción así lo indica. ¿Qué otras Bien, evidencias? bueno. ¿De qué caso específico es? Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas. Sí, básicamente Cámara de Cuentas. Esto es una de las grandes esperanzas de lo que nos sumamos o apoyamos de alguna manera un cambio. La justicia, cero impunidad, Parece- cero corrupción. parece que le Este país desestimaron. votó por eso, y por eso esa ola, porque que no se crea usted del PRM, que fue el PRM per se que ganó. Pero claro que no. Para que estemos claros en esa Oiga, parte. el PRM tiene que entrar a The World Record Guinness, al libro Guinness, porque en 6 años fui yo el que planteé que habría que crear un nuevo partido. Y toda la alta dirección del equipo, del grupo que nos oponíamos a Miguel Vargas por haber vendido al PRD, nos reunimos al día siguiente y a unanimidad me rechazaron haber La propuesta. haber hecho la declaración de crear un nuevo partido. ¿Y cuál fue mi salida? Yo le dije, miren, ustedes me están diciendo que yo he empeorado la situación nuestra,
que tenemos 36 sentencias en contra del Tribunal Superior Electoral. Y ahí estaba el compañero Luis Hipólito, todos estaban ahí, Andrés, Chu, diciéndome, pero ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso? Yo dije, ninguno de ustedes tiene salida a esta venta vulgar que ha hecho Miguel Vargas. El PRD no será recuperado y nos vamos a ver uno tras otro haciendo fila para votar por Miguel Vargas, el bandolero, el buhonero que vendió el partido, si no formamos otra organización. Y les dije, dentro de un mes ustedes me estarán llamando, o mes y medio, para formar ese partido. Estoy trabajando en los estatutos. Y así mismo fue, y se creó este partido. Entonces, el PRM, nosotros estamos muy conscientes que este fue un momento comprometidos con este pueblo. Que este es un momento de, no pueden fallar. De inflexión histórica. El pueblo dominicano ha tenido dos grandes momentos sublimes de dignidad absoluta. ¿Cuáles han sido? En 1965, cuando la crema y la nata de los militares dominicanos dieron su vida o la arriesgaron para tomar el poder, y cuando lo tomaron no fue para ellos disfrutarlo, correcto, sino para traer la Constitución ofendida como un hecho casi de poesía ideales histórica, genuinos, y entonces retornar al poder a Juan Bosch. ¿Cuándo y en qué país eso ha ocurrido que no haya sido aquí? Es el momento de absoluta sublimidad del pueblo dominicano. Excelente. Y el otro, este 5 de julio, cuando el PLD aprovechó la pandemia para lanzar toneladas y toneladas de dinero a rodar en la calle. Los que recibían 825 pesos le pusieron 5,000. Pensaron tal vez que era por 2 o 3 meses. Y el pueblo le dijo no a todo ese dinero. Le dijo no a las propuestas. Allá en La Luisa, en Monte Plata, me llaman unos dirigentes, me dicen, para que nos acompañe a recibir un cheque de un pastor. Digo yo, ¿y qué cheque nos va a dar un pastor? Cuando él llega dice, es que a mi iglesia los PLDistas me llevaban 20,000 pesos en provisiones. Claro, lo llevaron y se lo llevaron de una vez los miembros de la iglesia, pobres que somos todos. Pero me dieron este cheque de 20,000 pesos. Y yo no soporto ante Dios cambiar este cheque. Yo fui para devolvérselo y no lo aceptaron. Entonces yo quiero venir ante ustedes a romperlo. Pero si tú ves, el pastor es un infeliz. Este pueblo recibió un golpe de iluminación y abandonó las riquezas materiales, abandonó su propia miseria, abandonó su propia inseguridad ciudadana y se fue volando con la dignidad para castigar la corrupción. Ese segundo momento de sublimidad, de dignidad de este pueblo, hay que recordarlo. A propósito y todos de ese abordaje, somos ingeniero, precisamente... Quiero irme después de esto con la parte de energía renovable que habló el presidente, a la gente que me interesa mucho. Sí, soy muy preocupado de la energía renovable, que aquí ha habido intereses en este país siempre en obstaculizar eso. Y a mí me han dicho gente que se me ha acercado del extranjero, bueno, una gente que tienen en el sur, que se la hicieron imposible para esta energía eólica, imposible cobrando comisiones funcionarios para que hacerlos llegar al presidente. Y usted sabe que eso ha ocurrido en todos los gobiernos aquí. Ingeniero, a propósito de ese abordaje que usted hace, de ese punto de inflexión en el de discurrir de la democracia partidaria, de no satisfacer las esperanzas en esta etapa, en la tercera década ya que comenzó del siglo XXI, y quedar un tema de desesperanza, ¿pudiera producirse un desencadenamiento parecido a lo que se ha producido en toda Centroamérica y Latinoamérica de descrédito del sistema de partidos y entonces surgir cosas? Bueno, el descrédito de los partidos políticos, lo extraño es que aquí en República Dominicana los partidos se mantengan tan fuertes. Porque fíjese, si no es por la pandemia, las votaciones hubieran pasado del 75 al 80%. Entonces, aquí la gente quiere creer en la democracia. Por eso es que no debemos fallarle. Falla, si Luis falla, sería un gran revés.
Entonces, por eso es que Sería todo... una gran decepción. Una gran decepción. Por eso nosotros dentro del partido tenemos la corriente alternativa democrática. ¿Para qué? ¿Ya hay una corriente? Claro, pero eso es lógico. Dentro de todos los partidos tienen... Y no es eso- como muy temprano eso para tener una No, corriente. que eso es estatutario. Es que todos los hombres, hasta en una familia, hay unos que se gustan más que otros. Pues entonces, eso hay que reconocerlo. Tenemos Hasta entre hermanos se hace más empatía no, con pero una oiga, vez que- oiga el papel fundamental que juega Usted lo eso. encabeza. Yo, la nuestra sí. Entonces, ¿qué pasa? El que se disguste y no encuentre dónde irse, construir una nueva esperanza, una fortaleza, un refugio de esperanza dentro del partido, a lo mejor se va. Pero si tiene dónde alojarse, me disgusté con este, pero me quedo aquí. Entonces, eso fue lo que le sirvió al PRD. El grupo, el equipo, la gran corriente de don Antonio ganó el poder en el 78, pero no pudo repetir en el 82. Vino Salvador. Y si Salvador y Atuey no se hubieran puesto brutos, también hubiera ganado Jacobo en el 86. Pero ingeniero, dijo José La Luz algo, un opositor del gobierno actual. Dijo, mira, el PRM demostró que Hipólito, demostró la coherencia. Hipólito de alguna manera sustentó el triunfo del PRM en el 20. Claro. Porque en el 12, que Luis era vicepresidente, cuando formaron el partido en el 15, Hipólito pierde de Luis y se queda en el partido y apoya a Luis. Y en el 20 de nuevo... ¿Pierde Miguel? No. Hipólito No, él va a bien, Luis. él va bien, él va bien. Hipólito vuelve y pierde y apoya, se quedó en su partido apoyando. Es Y que que de es alguna manera eso indujo se divide, no e incidió Pero en el claro, triunfo. pero Si se divide, claro. no gana. Y además, Lo que no ha pasado en el PLD, que él hacía la retórica. Si no se divide el Hipólito PLD, hizo una media alianza con Danilo, si pero no está bien. se divide el PLD, Gana. hubiera sido muy difícil al PRM, pero al PRM también le favoreció la toma de conciencia, Sí, del pueblo. el civismo del pueblo dominicano, de la juventud. La gente se volvió Un cambio. pueblo se unió, pero es más delicado, es Claro, más frágil claro. el asunto, porque ese pueblo está empoderado y está muy alerta a cada movimiento. El que se crea que porque tenga poder ahora puede hablar y decir una cosa por otra y todo manipularlo y irse a los barrios a comprar la rebeldía de los barrios está muy ¿Y la equivocado. suspensión de las elecciones, ingeniero? De febrero. También contribuyó enormemente porque la gente sindicó al PLD como el causante de todo eso. Fueron muchos factores. Pero Cataño Guzmán no le ha explicado a este país como que fue Claro, lo que pasó. lo importante es que el cambio se dio y antes que retroceder debemos seguir avanzando. Miren lo que dijo el presidente sobre las energías renovables. Este punto quiero ponerle énfasis porque me preocupa y me interesa de manera particular. En el plano energético, la próxima semana y como parte también del proyecto de Manzanillo, presentaremos formalmente una licitación pública nacional e internacional para la contratación de nueva energía y potencia producida por plantas generadoras que construirán inversionistas privados en la bahía de Manzanillo, con sus respectivos depósitos de gas natural y que incrementarán en 800 megavatios la capacidad de generación de nuestro sistema eléctrico. También pondremos en marcha, escuchen bien, pondremos en marcha nuevos proyectos de energía renovable y eólica que ya estaban adjudicados y que van a añadir 240 megavatios efectivos al sistema y que por alguna razón no le habían dado el paso para instalarse. Estas inversiones quieren situar a la República Dominicana. Lo que yo acabo de explicar, que gente se me acercaron dos grupos y me recuerdo que hasta intenté llevarlos donde Rubén Bichara y no me fue posible en el gobierno pasado. Me recuerdo como ahora que incluso llamé a Uri Cabral que me consiguieran y no fue posible. Esa gente me la encontré yo ahí en el Hotel Dominican Fiesta, se me acercaron unos españoles y me dijeron, miren el proyecto, se me ha hecho imposible, lo tenemos a medias, gente pidiéndonos comisiones y cosas. Concho. Recordarle a nuestra audiencia que recién sí. sintoniza que estamos con un invitado de lujo esta tarde en la Radio Realidad. Ramón Alburquerque nos acompaña hablando de la ley de hidrocarburos y otros La temas gente que se está van. cautivada, ingeniero. No, bueno, ya saben que las energías renovables, en una hora el sol nos envía
suficiente energía como la sumatoria de todas las energías que produjeran todas las plantas térmicas y nucleares instaladas en el mundo en un año. Y no pasa factura. En una hora el sol nos envía. La NASA ha determinado lo que se llama la constante solar, que en la etapa, en la zona exterior de la atmósfera, nos llega a nosotros 1.361 watts por metro cuadrado cada segundo. El planeta Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, pero en su zona exterior, como la atmósfera tiene 600 kilómetros de espesor, entonces en vez de 510 tenemos 1.040 millones de kilómetros cuadrados. Y en cada metro cuadrado de eso nos llega 1.361 watts de energía. ¿Qué quiere decir? Y luego todas las energías, excepto la energía térmica, la energía que tenemos en el centro de la Tierra, porque el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, está conformado básicamente por níquel y por hierro, y por eso se le llama NIFE, y por uranio. Entonces en el centro de la Tierra ocurren explosiones nucleares constantemente, y de ahí es que viene ese inmenso calor que se traduce en forma de lava cuando grita un volcán, cuando emanan las lavas de los volcanes. ¿De dónde viene tanto calor? De las explosiones nucleares que ocurren de manera permanente en el centro del planeta. Entonces, ¿cuál sería claro, el entonces, mejor recurso natural de esta isla? Bueno, agua, luz de ahora, o viento. todo viene del sol, por eso empecé por ahí. Porque los vientos, ¿por qué se forman? Por el calor que trae la radiación solar y que convierte las brisas en viento. Y entonces los vientos son, de ahí viene las energías eólicas, es decir, las energías que genera el viento cuando se pone en movimiento. Otras formas de energía son las energías marinas. Esos aerogeneradores, esos molinos de viento que usted ve, que ahora por allá por Barahona, por Enriquillo, por Los Cocos, tenemos generando... El sur es la zona más idónea, ¿no? El país tiene muchas zonas. IRENA es el Instituto Mundial de las Energías Renovables. Se llama IRENA. IRENA publica sus mapas y todos sus gráficos donde nos dice el potencial de energía eólica que tenemos, el potencial de energía solar que tenemos. Pero otra fuente que no hemos explotado es coger esos molinos y ponerlos en el mar. Las corrientes marinas son constantes, no son como la corriente de viento. Las corrientes de viento son intermitentes en tierra. Y por eso el factor de planta, que es decir, cuánto tiempo genera un molino de viento, que es 31%, 30%, porque cuando no hay viento no funcionan. Pero si lo ponemos en el mar, claro, pero en el Golfo de México se genera una corriente marina que nos pasa a nosotros, a todo el sur, con una fuerza impresionante. Cuando empecemos... Y constante. Y cuando situemos allí molinos marinos, vamos a generar toda la electricidad. ¿En qué tiempo estamos en eso, ingeniero? Ya es... ¿Qué implica en términos de plataforma? No, así como hemos instalado estas aquí en Barahona, que nos parecía imposible. ¿Cómo va a ser que República Dominicana pueda tener la capacidad de ese parque eólico donde un solo molino puede generar 6 megas? No se le reconoce nada al PLD, por lo menos reconócale eso. No, hombre, pero si el presidente... No, pero Danilo hizo cosas productivas y buenas. Pero no nos pongamos... Yo siempre lo he dicho. No nos pongamos a hablar tonterías. Hoy si el presidente Luis deja al gobernador del Banco Central, no es porque le reconoce que manejó la economía más o menos bien, porque hablemos, ellos lo que
manejaban también la El economía, asunto de la que corrupción. se robaban la mitad. La corrupción, ¿y dónde está el problema? Ese era el problema. Que la manejaron para ellos. Es Y decir, vaya problema, ¿no? Eran tan inteligentes que ponían Y súbele la impunidad. que ponían la economía a producir mucho para de paso cogerse una buena parte. Claro que sí, y la por corrupción eso vino administrativa. la corrupción. Es que ellos pensaban como el empresariado, que yo, por ejemplo, en mi empresa, cojo este programa y está facturando 100,000 pesos y yo lo pongo en 1 billón. Yo digo, a mí me toca algo. Ese es el Pero mal. eso, el Estado no es así. Esa es la conclusión donde termina todo los partidos que duran mucho tiempo en el Sí. poder. Eso es insano. Se llega un momento en creer que eso es suyo. Todo Se Y poder. se ciegan. llega un momento en creer que está en ese cargo porque es un genio y porque eso casi lo determinó Dios. Sí. Pero ¿cuál ok. sería la mejor fórmula de nosotros aquí, viento, sol Mire, o agua? aquí estamos con la energía solar. Porque es que el presidente La lo anunció. energía solar tiene un límite. Y es que la energía solar no genera constantemente, ni siquiera en las 12 horas que tenemos sol. De 100% Porque son como 4 horas. 100%. 5 horas y media. 5 O sea, horas. los fósiles seguirán. Sí, vamos por partes. ¿Qué pasa? Que la radiación solar que nos llega, el 44% es luz visible. Entonces el 45% es infrarrojo, radiaciones infrarrojas. Y el resto usualmente es ultravioleta y gamma. ¿Y cuáles son las radiaciones presentes en la irradiación solar o las ondas electromagnéticas que sirven para convertir en un semiconductor, que excita el semiconductor con la luz para que genere electricidad, que esos son los paneles solares? Bueno, es la infrarroja y la ultravioleta. Entonces esas empiezan a tener mayor presencia a las 10 y media de la mañana. No es que en las otras horas no genere, pero muy poco. Hasta las 4 y media, esas son las horas de fuerte generación. Entonces, cuando usted le dicen, cuando el presidente dice que van a instalar 200 megavatios firme en energía solar, eso en realidad hay que dividirlo por 5.5. Porque, por ejemplo, en Punta Catalina, usted sabe que si hay carbón y están en condiciones, 24 horas lo mismo. se va a generar. Por cierto, ¿qué piensa usted de Punta Catalina? No, ¿Qué debe pero hacerse ahí? ¿usted quiere que no le No, responda al otro? termíname Ok. eso. Entonces, si es 24/7 Punta Catalina, puede generarlo si hay carbón y está en buenas condiciones. Ahora, 200 megavatios en solar, no vaya usted a creer Que es el día que entero. es que le va a dar 200 megavatios siempre. Divídalo por 5. Claro. Y Vamos a eso dividirlo. solo le va a dar 40 megavatios en las horas de sol adecuado para poder convertir la radiación solar en kilovatios hora. De todas maneras, es muy conveniente, es energía limpia, silenciosa, Por supuesto. fuentes de gratuita y que solo hace bien a todo el universo. Por eso, esas son las energías. El país debe, pero sin embargo, no podemos ser tan optimistas de hablar cosas que no sean sustentables. 40 por hora, entonces. No, ¿cómo que 40 no? Pues, Que de dividimos, 200, los 200 lo entre dividimos 5, por 5 quedó y en entonces 40. serían 40 megavatios. Exacto. Megavatios, sí. Ahora, de capacidad instalada. Capacidad instalada. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la energía eólica y solar? Que es hasta que no tengamos los parques de batería para poder almacenar, Exactamente. no podemos entonces tener todas las instalaciones que quisiéramos. Solo inyectársela al sistema. ¿Por qué? Porque ese tipo de electricidad, sin los parques de batería, hay que consumirlo cuando se produce. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, apagaríamos Se le inyecta al sistema, apaga la todo el planta. resto del sistema para consumir toda la solar que se está generando en esas 5 horas o en esas 6 horas. Ahora, ¿qué pasa? Que se necesita la fósil, el carbón y el gas natural y el petróleo para poder mantener, porque el país no queremos que se apague cuando no haya sol, ni queremos que se apague cuando no haya viento. tiene que haber Es que tenemos que sostenibilidad. generar, entonces
ahí viene lo de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Una matriz diversa. Tanto de solar como podamos tener, tanto de eólica como podamos tener, tanto de gas natural como podamos tener, tanto de carbón, tomando la medida que sea la más amigable al medio ambiente y ojalá tener cero de carbón. Pero el carbón lo han rechazado en países como China. Incluso cuando llueve le llamaban la lluvia ácida. Sí, pero sin embargo... Aunque hay mucha tecnología... sin embargo, ¿qué ha hecho China? Tenía 19,000 plantas a carbón. La redujo como a 14,000. Así es. Pero entonces las hizo más amigables al medio ambiente. Pero pregunte usted, de la electricidad que produce China, ¿qué porcentaje la obtiene de carbón? ¿Cuánto? 74%. 74%. Y así funciona Punta Catalina. Con esa tecnología de poder extraer una parte de la Punta contaminación Catalina que genera. Es MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio. Es moderna. Y es una planta, es una buena planta a mi juicio, que será la mejor obra que hizo Danilo Medina. Si usted le quita todo ese mal manejo de la corrupción, los sobornos, será su obra cumbre. Ingeniero, ilusionismo. Yo quería como 2 o 3 llamadas antes de terminar. Ilusionismo aparte, en lo que conectamos con la gente. Que nos quedan 3 minutos. Ilusionismo aparte. La exploración y explotación realmente de petróleo en la costa este por los lados de San Pedro. ¿Es real? ¿Es real o es una ilusión? El petróleo no se encuentra en las páginas de los periódicos. Exacto. Ni se encuentra en las pantallas de la televisión, ni en el show del mediodía. Ni en las ondas de la radio. Ni en el show del mediodía. El petróleo se encuentra... Me suena ese programa. En la estratigrafía de la costa terrestre. Hay que primero ir con sistemas geofísicos para explorarlo, porque primero se acude a la resistividad inducida, a la resistividad de todos los medios geofísicos, porque eso es lo que nos permite encontrar la estratigrafía proclive a la existencia de petróleo. Y luego que tengamos un acotamiento de la zona de mayor posibilidad y potencial, entonces perforamos. El United States Geological Service, el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el 2013 hizo en Puerto Rico un estudio bastante profundo de todas sus zonas económicas exclusivas y de sus islas. Y entonces está publicado en los periódicos. Ustedes pueden buscar en internet, ustedes buscan el Servicio Geológico de Estados Unidos explora en Puerto Rico 2013 y le va a salir, ¿qué encontraron? Encontraron ahí unos 20 millones de metros cúbicos de gas natural. Eso es un simple indicio, eso no significa mucha reserva y buenas estratigrafías para petróleo. ¿Y qué pasa? Que todo eso lo encontraron desde Ponce, Mayagüez, hacia República Dominicana, y se mete, ellos terminaron en la línea divisoria, pero la formación geológica de los muertos indica que eso continúa hacia República Dominicana. De modo que tiene muy buen sentido y es muy apropiado y muy atinado la firma de este acuerdo para la exploración para petróleo en ese lugar. Ahora, el poeta Juan Sánchez Lamour decía: petróleo, húndete más. No quisiera que en las benditas tierras de mi patria hubiera petróleo para que no vinieran los apetitos insaciables de las megapetroleras a romperle las entrañas a mi tierra. Wow. Porque a final de cuentas, a veces, ¿qué le toca a los pueblos? Porque del oro nuestro, como uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo, no le ha tocado nada ni a los pobres campesinos que solo ven pasar los camiones llenos de lingotes, muriéndose sin esperanza. Vamos, por lo menos, yo quiero 2 llamaditas rapiditas. Un antes de la cena. Un antes de la cena. Un antes de la cena con el ingeniero Alburquerque. Vamos a ver. Antes de la cena. Hazte sentir, porque ¿quién calla la calle? 539-8930. 539-8930.
Fascinante nuestro invitado en el día 3 de hoy. minutitos, 4 el tiempo minutitos, pasó volando. rápido. Queremos hacer contacto contigo. Esta es la Radio Realidad y un antes de la cena. 809-539-8930 es nuestro número aquí en cabina. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero felicitarlo porque ahí tienen ustedes a un señor, el político más inteligente y más preparado que hay en el país. A ese señor yo siempre lo he admirado. Así que felicidades. Gracias. Y ha sido muy provechoso escuchar ese señor. Gracias. Próxima llamada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas noches casi. Buenas noches, Teresa Uribe, Santo Domingo Este. Adelante. Me voy a salir un chinchín del tema, Ay, pero no. por asunto de conciencia. Es que nos quedan nada más 2 minutitos. Otra Discúlpeme, llamadita. mi señora. Un antes de la cena. No ¿Quién fui está en yo, la fue línea? Sandy que lo trancó. 809-539-8930 es nuestro número, un antes de la cena. Estuvimos conversando con el ingeniero Ramón Alburquerque. Estamos, pero bueno, un minuto Pretérito para... indefinido plus plan perfecto. Bueno, aquí tenemos una última llamadita. Buenas noches. Y al ingeniero ¿qué le parece el nuevo encargado de minas? ¿Qué le parece el nuevo encargado de No hay minas? un nuevo encargado. Está el ministro de Ingeniería. Que lo tuvimos hoy en el show del mediodía. Ya tiene 6 meses. No es Que nuevo. por el apellido debió estar en medio ambiente, ¿no? Pero, digo yo. Gracias al ingeniero Alburquerque. Okay, gracias, ha sido gracias. muy gratificante. Gracias. Esto ha sido hoy una clase que nos ha dado. Eso es así. De hecho, en YouTube ustedes van a ver, esto lo subimos y ustedes lo van a tener como una referencia para aprender. Por eso hay que escuchar, porque así uno aprende, ¿no? Gracias, ingeniero Alburquerque. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos todos los días. Mañana será otro día en la Radio Realidad. Gracias. Está ahí elogiando a Lasmi, que es la única que habla correcto aquí. Dice el ingeniero que es la única que merece elogio. Lasmi. Lo de Juan María. Espérese, no se me vaya, ingeniero, que seguro que algo le toca a usted. Que el ingeniero lo oiga. Juan María, hola. Ok, de alta satisfacción. Espérate, Juan María, espérate. Esto es un joven, no joven, un viejo, no vidente que trabaja desde hace 30 años con nosotros. Entonces, él va escuchando todo lo que va hablando e improvisa en décima lo que aquí pasó. Juan María del Orbe, vamos a ver. Muy alta satisfacción dejó en todo el país el discurso donde Luis se dirigió a la nación. Pues crea motivación los proyectos muy posibles, pero esos viernes temibles puede que ya no se acerque cuando con Ramón Alburquerque se hable de combustible. La Radio Realidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.